La chispa que iluminó al mundo. Hola a todos y bienvenidos al canal. Si os gusta descubrir historias que cambiaron el mundo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Comenzamos. Imagina una noche fría de octubre de 1879. En un laboratorio lleno de cables, botellas y papeles, un hombre de 32 años observa un pequeño hilo de algodón carbonizado. Su nombre es Thomas Edison, y lleva más de 1200 intentos buscando algo imposible: hacer que la electricidad cree luz duradera. Fuera, el mundo vive en sombras, lámparas de gas que explotan, velas que se apagan. Pero dentro, ese hilo brillaba débilmente. «¿Y sí?», susurró. De repente, el filamento emitió un resplandor dorado. Edison contuvo la respiración. Minutos pasaron, luego horas. La luz seguía ahí, desafiando a la oscuridad. Cuando el sol salió, aquel pequeño invento, la bombilla, aún brillaba. «¡Éxito!», gritó. Pero no fue magia. Fue prueba y error, noches sin dormir. Y una pregunta simple: ¿cómo llevar luz a cada hogar? Pronto veremos cómo un niño que vendía periódicos en trenes llegó a este momento. Pero hoy, recordemos esto: cada gran avance nace de una chispa de curiosidad. Edison no era un genio sobrenatural. Era terco, metódico, y creía que cada fracaso lo acercaba a la solución. Como él mismo decía: «No he fallado. He encontrado 10.000 formas que no funcionan». Y esa luz que aún usamos fue solo el principio. Transición suave a siguiente sección con pausa natural. Un niño curioso en un mundo de sombras. Thomas Alva Edison no era como los demás niños de Milan, Ohio. A los 7 años, prefería pasar horas desarmando relojes viejos en el granero, antes que jugar con sus amigos. «¿Cómo funcionan?», preguntaba a su madre Nancy, señalando los engranajes. Su mundo era de sombras literales. Una fiebre infantil le había dejado casi sordo de un oído, aislándolo en un silencio parcial que convertía cada pregunta en un susurro urgente. A los 12, vendía periódicos en trenes. Mientras los pasajeros dormían, el joven Thomas llenaba el vagón de equipajes con frascos de químicos, sus tesoros, robando horas a la noche para experimentar. Un día, el fósforo se derramó. El incendio que siguió le valió una bofetada del conductor, y su primer laboratorio móvil perdido para siempre. Pero en cada fracaso, Nancy Edison encontraba una lección. «Aprende por qué falló», le decía mientras vendían verduras para comprar más materiales. Así, en el sótano de su casa, nació su verdadero reino. Baterías hechas con tarros de mermelada, cables como serpientes de cobre, imanes robados de la ferretería. Pero esa curiosidad infantil pronto se convertiría en algo más grande. A los 15, salvó al hijo de un telegrafista de ser atropellado. Como recompensa, aprendió el oficio que dominaría su juventud: el lenguaje de puntos y rayas que conectaba continentes. Las noches en las estaciones, entre mensajes urgentes, garabateaba ideas en su cuaderno. Podría grabar voces, multiplicar la velocidad del telégrafo. Edison no sabía aún que cada pregunta era un hilo invisible, tejiendo el camino hacia su futuro. Pero en aquellos años de sombras y silencios, algo brillaba ya en su obstinación. La certeza de que ningún misterio era demasiado grande para una mente dispuesta a intentarlo, una y otra vez. Los primeros inventos y el fuego del fracaso. Pero la historia de Edison no fue solo de luces y victorias. Antes de la bombilla, hubo décadas de caídas y llamas que casi consumen su sueño. A los 21 años,
Thomas llegó a Boston con una maleta llena de diseños y hambre de progreso. Su primer invento importante fue una máquina para votar más rápido en elecciones. Imagínate, un dispositivo que registraba los votos con solo girar una palanca. Pero aquí vino la primera lección. Los políticos odiaron la idea. Demasiado eficiente, dijeron. Queremos tiempo para negociar, no resultados instantáneos. El invento fracasó. Edison, sin dinero, durmió semanas en bodegas frías. Pero en lugar de rendirse, cambió su enfoque. Nunca más inventaré algo que la gente no necesite, prometió. Así nació su primer éxito. Un sistema para mejorar las máquinas de enviar mensajes por cable. Trabajaba día y noche, probando circuitos con manos manchadas de tinta. Cuando finalmente funcionó, las compañías le pagaron bien. Era millonario a los 23 años. Pero el fuego del fracaso lo seguía. En 1874, creó un aparato revolucionario para transmitir noticias de bolsa entre ciudades. Invirtió todo su dinero, y 6 meses después, otros inventores crearon una tecnología mejor. Perdió hasta la camisa. Sus socios lo abandonaron. La prensa lo llamó loco sin rumbo. ¿Qué hizo Edison? Se levantó, literalmente. Dicen que esa misma noche, mientras su taller olía a cables quemados, dibujó en su cuaderno un nuevo concepto, un dispositivo para grabar sonidos. Era el embrión del futuro fonógrafo. Estos años enseñaron al inventor su regla de oro. Cada error era un escalón. Cuando un asistente le preguntó por qué no se deprimía tras 50 intentos fallidos, Edison sonrió. Ahora sé 50 maneras de no hacer una bombilla. ¿No es maravilloso? Mientras en Newark, su pequeño taller crecía. Contrató a mecánicos brillantes. Coleccionó miles de materiales raros. Pero eso, amigos, es otra chispa en la oscuridad. La próxima parada, Menlo Park, el lugar donde nacería la luz moderna. El laboratorio de Menlo Park, donde las ideas cobraban vida. En una gélida noche de 1876, un abuelo en Nueva Jersey señala una gran construcción de madera mientras camina con su nieto. «Mira, ahí nació el futuro», susurra. Dentro de Menlo Park, Edison y su equipo trabajaban como relojeros obsesivos. Lámparas de queroseno parpadeaban sobre mesas llenas de cables, baterías y notas garabateadas. ¿Un hombre solo hizo todo?, pregunta el niño. No, Tomás entendió algo clave, dijo el abuelo. Las grandes ideas necesitan equipo. Edison reclutó a 14 mentes brillantes, mecánicos, químicos, matemáticos. Les llamaba los pioneros de lo imposible. Juntos, convirtieron el laboratorio en una fábrica de inventos. Allí nacieron el fonógrafo, que grababa voces en papel de estaño, y la pluma eléctrica, antecesora de las copiadoras. Pero su mayor desafío seguía siendo la bombilla. El método era meticuloso. Dividían problemas en partes pequeñas. Un grupo probaba filamentos día y noche, bambú, platino, hasta pelo de barba. Otro mejoraba generadores. Edison supervisaba todo, anotando observaciones en su cuaderno azul. No teman equivocarse, les decía. Cada fallo nos acerca.
En 1879, tras 14 meses de pruebas, un filamento de algodón carbonizado brilló por 14 horas seguidas. El equipo estalló en aplausos. Edison, serio, escribió: aumentar duración, probar 200 variantes más. La lección no es solo persistir, sino crear sistemas. Como ese abuelo explicó, Tomás enseñó que hasta el genio necesita compañeros. Si tu proyecto falla, busca aliados, divide la carga, celebra cada avance mínimo. Y así, en Menlo Park, nació no solo la luz eléctrica, sino una nueva forma de innovar, colectiva, metódica, imparable. Pronto descubrirían cómo esa tenue luz venció a la oscuridad. Pero eso, amigos, es historia para el próximo capítulo. La noche en que la oscuridad se rindió. Era el 21 de octubre de 1879. En Menlo Park, Edison y 3 asistentes observaban una ampolla de vidrio con un filamento de algodón carbonizado. Las manos de todos temblaban. Habían probado 1200 materiales en los últimos meses. Esta vez, al conectar la electricidad, el filamento brilló y siguió brillando. Horas pasaron. Tomás anotaba cada minuto en su cuaderno azul. Hora 10. Resistencia estable. Temperatura aceptable. A medianoche, un asistente dormitaba contra la pared. Otro mascaba pan frío sin apartar la vista del tenue resplandor. Al amanecer, la bombilla aún emitía luz. 14 horas continuas. Edison, con ojos rojos, pero voz firme, anunció: ahora sabemos que funciona. Mañana probaremos 100 variantes más para mejorarla. Nadie celebró con euforia. Solo intercambiaron sonrisas cansadas y apretones de hombros. Era una victoria frágil, pero tangible. ¿Por qué importa este momento? Por primera vez, la luz artificial superó la duración de una vela común sin apagarse ni provocar incendios. Edison no creía en momentos mágicos, sino en procesos. Esa noche demostró que incluso lo imposible se rinde ante la persistencia metódica. Hoy, cuando enfrentes desafíos largos y agotadores, recuerda esta escena. Primero, divide el problema en partes medibles, como las horas de luz registradas. Segundo, celebra los avances parciales sin detenerte. 14 horas fueron solo el inicio. Tercero, comparte el esfuerzo. Edison no estaba solo. Sin su equipo, la bombilla habría sido otra idea olvidada. Así como aquel filamento convirtió electricidad en luz, tú puedes transformar pequeños esfuerzos constantes en soluciones duraderas. La oscuridad no se vence con un grito, sino con un paso tras otro, hasta que el alba llega. Un mundo transformado por la luz. En una tranquila calle de Nueva York, 1882, una abuela tejía junto a la ventana con su nieto. Antes, a esta hora solo veía sombras, susurró señalando la lámpara eléctrica. ¿En serio, abuela?, preguntó el niño. Ella asintió. Las calles eran peligrosas de noche. Los hospitales operaban con velas. La vida terminía al ocaso, hasta que él lo cambió todo. Edison no solo creó una bombilla, diseñó un sistema completo: centrales eléctricas, cables subterráneos, contadores. En septiembre de 1882, Pearl Street en Manhattan se iluminó con 400 lámparas. Para 1890, ciudades enteras tenían luz.
Fábricas trabajaban de noche, hospitales redujeron infecciones, los libros llegaron a hogares humildes. Pero el camino fue difícil. Muchos temían la electricidad. Edison enseñó personalmente su seguridad. En ferias, electrocutaba pollos frente a multitudes para demostrar que su sistema de corriente continua no mataba. Creó talleres para formar técnicos y convenció a gobiernos con datos. La luz eléctrica cuesta un 80% menos que el gas. La lección aquí es doble. Primero, las grandes revoluciones empiezan solucionando problemas cotidianos: seguridad, coste, accesibilidad. Segundo, ningún invento triunfa solo. Necesita infraestructura, educación y confianza pública. Hoy, cuando uses un interruptor, piensa en esto. Si enfrentas resistencia al cambio, sigue el método Edison. 1. Demuestra beneficios concretos, como él con el costo. 2. Educa paso a paso, sus talleres para técnicos. 3. Adapta sin rendirte. Cambió 12 veces el diseño de los generadores. La luz venció a la oscuridad no por magia, sino porque un hombre obstinado convirtió imposible en ¿cómo hacemos que funcione? Y esa misma pregunta, amigos, sigue alumbrando nuestro futuro. El legado de Edison, más que inventos, inspiración. En un taller polvoriento de Ohio, un nieto encuentra una vieja bombilla guardada por su abuelo. ¿Esto cambió el mundo?, pregunta. El hombre sonríe. No, lo que cambió todo fue lo que Tomás nos enseñó aquí. Señala las notas en las paredes, listas de errores, soluciones tachadas, dibujos de prototipos fallidos. El verdadero legado de Edison no son sus 1093 patentes, sino un método que cualquiera puede usar. Primero, convertir obstáculos en datos. Cuando la bombilla se rompía, anotaba por qué en vez de desastre. Segundo, trabajar en equipo. En Menlo Park, 14 expertos de distintas áreas probaban ideas en paralelo. Tercero, medir el progreso. Su famoso cuaderno azul registraba cada experimento con hora y resultado exacto. Hoy, este legado vive en hospitales que mejoran protocolos tras cada error, en maestros que transforman, no sé, en vamos a investigar juntos, en jóvenes que usan sus apuntes para crear apps. Como decía Edison, lo que eres capaz de lograr depende más de cuántas veces estás dispuesto a reiniciar que de tu primer intento. ¿Cómo aplicar esto? El abuelo da 3 pasos al nieto. 1. Al fallar, escribe 3 lecciones concretas. 2. Busca a alguien que vea el problema distinto a ti. 3. Celebra avances pequeños. 14 horas de luz fueron el inicio de todo. Así la bombilla se apaga, pero su enseñanza permanece. Las mejores soluciones no nacen de genios aislados, de mentes que nunca dudan. Nacen de ordinarios persistentes que convierten, no funciona, en prueba 1.200.